Efesios 2 del 1 al 10. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos dicen amén? Esto es poderoso. La prédica se llama el ginosco de tu realidad espiritual. El ginosco con K. Y no se asuste por esa palabra, que no quiero parecer elocuente y para eso la escribí. No, fue la única palabra que encontré etimológicamente para describir lo que podría ser que tú entiendas cuál es la realidad espiritual que tú deberías y yo deberíamos estar viviendo en este momento. ¿Cuál es? Y yo quiero irme un poquito al término ginosco. El término ginosco viene del griego, de la interpretación griega. Y ginosco es el término más adecuado que encontré para la palabra conocer. Ginosco significa conocer a través de una experiencia personal. ¿Qué significa ginosco? Ginos en la raíz, no con el co, solo significa conocer. Y hay muchas formas que usted puede conocer algo o alguien. Le voy a explicar. Usted puede conocer algo o a alguien sin ninguna experiencia personal. Usted conoce de alguien porque otro le habló de ese algo. Usted conoce de algo porque leyó de ese algo, como le pasa a la religión. Mucho de lo que nosotros estamos viviendo en este momento es producto de verdades mal enseñadas, y cuando una verdad es mal enseñada pierde la eficacia de la misma. Lo repito, cuando una verdad no es enseñada adecuadamente, va a perder la eficacia de la misma. Hay verdades en la escritura que no fueron enseñadas a nuestra vida de la manera correcta, y por eso nuestra vida es la manifestación de que no hubo la eficacia de esa verdad en nosotros. ¿Lo entendemos? Le voy a poner un ejemplo de esto. Todos nosotros sabemos que el pecado es muerte. ¿Lo sabemos? No aprendimos esa verdad porque es una verdad, porque la leímos, porque nos la enseñaron, porque quizás en el logo y en la letra tú lo asimilaste. Pero te hago una pregunta: entonces, ¿por qué hemos vuelto al pecado? ¿Sabe por qué? Porque esa verdad no la aprendimos
con una experiencia viva, si yo después, ahí es donde radica que una verdad mal enseñada puede perder la eficacia de la misma. Entonces, ginosco de tu realidad espiritual quiere decir que tu realidad espiritual, la que el Señor diseñó, tiene que ser conocida a través de una experiencia espiritual. ¿Me entiende? Por eso es que yo le puse el ginosco de tu realidad espiritual, porque yo sé que muchos aquí, cuando me escuchen ahora hablar, y cuando usted acaba de leer esto que dice Efesios 2, ¿cierto? ¿Cuál es la realidad espiritual que Cristo diseñó para nosotros? Diga conmigo: habitar en los lugares celestiales. ¿Usted lo había leído? Dígalo duro. Muchas veces. De hecho, la escritura no habla solamente en Efesios. Efesios 3 es una continuación. Colosenses también lo dice. Colosenses 3:3 nos habla muy claramente de esto. Efesios 6 vuelve y nos habla los lugares celestiales, y el diseño perfecto fue creado por Dios para que tú y yo habitemos ahí después de nuestra conversión. Listo, la tenemos. ¿Usted lo conoce? ¿Ha escuchado hablar de esto, verdad? Pero la pregunta es una experiencia. ¿Usted conoció los lugares celestiales porque ha tenido una experiencia viva en ellos? ¿Usted la primera vez que escuchó hablar de lugares celestiales fue porque tuvo una experiencia viva con ellos? No. No conocimos en el grado de ginosco. Conocimos en el texto. Conocimos en el oír, pero no en una experiencia viva. Y por eso usted, aunque esté la primera vez aquí, no se sienta raro. Y si usted quizás es nuevo, experimentando, no, viviendo, teniendo una experiencia experiencial, una vivencia experiencial con el Señor, usted tiene que entender esto. Porque durante 40, 50 años usted no ha vivido donde Dios lo estableció, sino que usted ha vivido en esta tierra. Y le voy a decir algo: quien no lo entiende tiende a perecer. Entonces, ¿qué está pasando? La ciencia dice que un argumento repetido varias veces, así sea mentira, eso dice la psicología, que un argumento repetido varias veces, así sea mentira, se vuelve una verdad, escúcheme, aplicativa a la vida del oyente. O sea, es más difícil establecer una mentira que se repita que una verdad que no se enseña a través de la experiencia viva. En este argumento, el sistema de este mundo en el cual gobierna Satanás no hace sino repetirle a la gente mentiras para que la vuelvan una verdad aplicativa a su vida. Todo este sistema de la comunidad, todo este sistema, repítale que usted puede ser quien quiera ser. Se lo repiten por los medios de comunicación. Se lo quieren meter a través de la educación. Los gobiernos lo establecen como ley. Entonces, repita y repita y repita que ya para nuestros jóvenes y para la sociedad, para nuestra sociedad, como se lo repitieron tanto, se les volvió una verdad aplicativa a su vida. Y el sistema de este mundo está avanzando muchísimo. Y la iglesia parece que estuviera paralizada en el tiempo, cuando debería ser más activa. Por eso el Señor lo dice, que los hijos de la luz sean tan sagaces como los hijos de las tinieblas. Entonces, a mí esto me preocupaba, porque lo que el sistema del mundo, en otras palabras, le quiere estar repitiendo a la gente: usted no tiene por qué congregarse, usted no tiene, no, usted puede ser, usted no sé qué, usted sí se, no pasa nada, es más, es tan bravo este sistema, tan tremendamente afectivo, que ha contaminado a la iglesia. Por eso tenemos a una iglesia que quiere estar en el mundo, aunque sabe que el mundo es una enemistad con Dios. ¿Cómo así?
¿Cómo así que hay cristianos que todavía beben? Ay, pero pastora, pero qué de malo tiene que beber, es que uno no pasa nada. No, es que no pasa nada, no, es que Dios te conoce y Dios lo dejó establecido. No le agradan las borracheras. ¿Por qué no le agrada? Porque después de una borrachera sucede cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿por qué hay cristianos que todavía son chismosos? ¿Por qué hay cristianos que todavía son mentirosos? Si hay una verdad que hemos conocido teóricamente, ¿cuál? Que los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego y azufre. Y es más, no nos dice las consecuencias de esa verdad, sino que también nos habla el destino de esa verdad. Y es aquí donde el Señor me dice: todo esto, todo el sistema de este mundo es terrenal. Por eso es de este mundo. Es terrenal. Tremendo. ¿Usted cree que Dios no lo sabía? Lo fuerte que era el sistema de este mundo. Usted que está ahí, y usted que está sentado, y usted que dice que tomar no es malo, que pegarse una bailadita con una música que habla de inmoralidad, de sexo, tampoco es malo. Usted que está ahí diciendo, usted es el que me puede contestar en esta noche qué difícil es dejar el sistema de este mundo. Es usted el que está ahí sentado, el que le ha costado salir de la fornicación, del adulterio, que le ha costado salir de la pornografía, de la inmoralidad sexual, porque se puede caer, pero usted tiene que salir de ahí rápido. Pero si usted ha hecho de ese pecado un hábito de vida, usted es el que en esta noche ahí sentado me puede contestar qué difícil es salir del sistema de este mundo. Es difícil. Y el Señor lo sabía. ¿Sabe cuál fue el plan de Dios? El plan de Dios para esto, dijo: como esto es tan afectivo para mi pueblo y es terrenal, yo los tengo que poner tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que estén a distancia de eso para que no se contaminen. Y ahí fue donde la mente magnífica de Dios creó los lugares celestiales. Los lugares celestiales han sido diseñados para que su espíritu habite ahí y no se contamine con la tierra. Es ahí. Nos tuvo que poner muy arriba de lo terrenal. Los lugares celestiales están muy distantes de la tierra cuando usted lo mira de forma física, pero cuando usted lo mira de forma espiritual, está usted habitando ahí. Están muy cerca, tan cerca que usted vive en ellos. Ahora vamos a ver si vive en ellos. Se emocionaron y me dijeron sí, así. Lo primero que usted tiene que entender, que la salvación es por la obra de mi Cristo, no por mis obras. Es por la obra de mi Cristo, ¿cierto? Así que tu pecado, el pecado es sencillamente la evidencia de alguien que ha dejado de creer en Cristo. En otras palabras, que ha apostatado de la fe, ¿cierto? Entonces, usted con el pecado está perdiendo la autoridad de los lugares celestiales. Así esté salvo por la obra de Cristo. Y eso no quiere decir que la salvación no se afecta con estar distante de Dios, ¿sí? Porque es la evidencia de que esa persona, vuelvo y repito, es la evidencia de que esa persona ha dejado de creer en Cristo. Hoy discutía con mi esposo la posición del calvinismo. Y el calvinismo, en realidad, Calvino estaba diciendo una verdad. El problema fue en la interpretación y en el movimiento calvinista. En otras palabras, lo malo es el calvinismo, no Calvino. Porque Calvino decía que una persona que había vuelto al pecado, pues nunca había nacido de nuevo. Y que sencillamente estaba dejando de creer en Cristo. Y yo estoy de acuerdo en eso. Porque yo digo una cosa: si usted cree que la salvación es por Cristo, ¿cierto? ¿Usted lo cree? Usted guarda esa verdad y la atesora tanto en su corazón, ¿cierto? Que usted sabe que vive en Cristo, por lo tanto no cae en el pecado. Pero lo que quiero decirle es, mi hermano, que usted y yo
todo lo que necesitamos está ahí al lado nuestro. Y no entiendo por qué nosotros lo hemos visto tan distante y nuestra vida manifiesta que lo tenemos muy distante. Usted está sentado ahí y lo primero que usted tiene que entender es cuál era su condición antes de su conversión. Porque si no, a usted el tema de los lugares celestiales se le volvió sencillamente común y unas palabras teóricas. ¿Alguien necesita la restauración de su matrimonio? Está en los lugares celestiales. ¿Alguien necesita la provisión para su vida, para su negocio? Está en los lugares celestiales. ¿Alguien necesita una sanidad? Está en los lugares celestiales. Si tú y yo no tenemos nada de lo que necesitamos, es porque nosotros realmente no entendemos ni qué son los lugares celestiales, ni mucho menos va a estar usted sentado en los lugares celestiales. ¿Cuál era su condición antes de su conversión? Efesios 2, 1 y 3, ¿qué dice? Y Él los dio vida a vosotros, vuelvo y se lo repito, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo, usted lee toda la carta de Efesios y en el capítulo 1 Pablo hace una exposición magistral de la resurrección. Y el capítulo 1 de Pablo termina con una exposición magistral del poder de Dios. Pablo resume en el capítulo 1 que la expresión máxima del poder de Dios fue la resurrección de Cristo. Y es una verdad. Esa fue la expresión máxima del poder de Dios, la resurrección. Dios sana, Dios restaura, Dios levanta, pero en la resurrección fue el esplendor de la soberanía y del poder de Dios. Eso lo dice en el capítulo 1 y es una verdad que usted tiene que entender. ¿Listo? Pero luego en el capítulo 2, él empieza, después de esa exposición magistral, él empieza a hacerle entender a los de Efesios, ¿cierto? ¿Cómo veníamos nosotros espiritualmente? ¿De dónde fue que salimos? Porque a veces con nuestras actitudes y con nuestra forma relacional con Dios, pareciera que se nos olvidara de dónde venimos. En serio, yo no puedo creer que todavía haya cristianos que tienen un amor ferviente por las cosas del mundo. Y todo lo que usted haga habla de lo que tiene en su corazón. Hasta las historias de su Instagram, de sus redes sociales. Yo no entiendo cómo una persona, un pastor, me voy allá, o una pastora pone una historia con música del mundo. Ay, no, tan sutil. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo esto? Que con la misma boca, que no son ministros, que hay de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, y que hay mucha riqueza espiritual, como yo, para querer transmitir una verdad, apelar a las cosas del mundo. ¿Por qué tengo que apelar a las cosas del mundo para volverme más viral? ¿Por qué tengo que apelar a las cosas del mundo para volverme más excelente? Para que me reconozcan. ¿Sabe por qué? Porque se trata de la persona, no de Cristo, y por eso apelan a las cosas del mundo. Es que la gente se le olvidó de dónde venimos antes de que Cristo nos rescatara. Según Efesios, dice que usted y yo estábamos, diga conmigo, muertos. Diga otra vez, muertos. Muertos. Diga, yo estaba muerto. Yo estaba muerto antes de que mi Cristo viniera por mí. Y estaba muerto en delitos. Y estaba muerto en pecados. Usted tiene que reconocerlo. Y yo era tan grave en nuestro estado que nosotros no estábamos enfermos. Nosotros no estábamos agonizando. Nosotros estábamos muertos. 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 Y esto significa una muerte muerta.
serio. Pareciera que fuera inconcordante. Es una muerte muerta. Porque esa muerte tiene que morir. Usted estaba muerto, pero usted murió en la cruz del Calvario juntamente con Cristo. Entonces esa muerte es muerta para que pueda venir a la vida. Escúcheme bien. Y quiero leer algo que dijo Hood y que dijo Spurgeon. Estas frases de ellos a mí me parecen tremendas. Hood dijo: la parte más vital de la personalidad del hombre, que es ¿qué es la parte más vital de las tres partes del hombre? Dígalo duro, mi hermano, porque usted está aquí en una escuela. Porque es vida. Por eso dice la parte más vital. El alma no es vida, el cuerpo no es vida. Vida es el espíritu. Por eso habla de la parte más vital del hombre, es el espíritu. Pero escúcheme bien. Según Efesios 2, en el capítulo 2, versículo 1, antes de nuestra conversión, esta parte, que es el factor más importante del hombre, ¿cierto?, estaba muerta para el creador de la misma vida, que es Dios. Vuelvo y se lo repito. Dice Hood: la parte más vital del hombre, que es el espíritu, estaba muerta para el factor más importante de la misma vida del hombre, que es Dios. O sea, ¿cómo te encontró a ti el Señor? Ponga cuidado. ¿Cómo te encontró a ti el Señor? Muerto. ¿Pero muerto en qué? En el espíritu. O sea, que su parte más vital, que es la importante en la relación con Él, estaba muerta. Spurgeon lo dice de esta manera: no es un sentido moral. Usted no estaba muerto en un sentido moral, ni en un sentido mental, ni en un sentido espiritual. La pobre humanidad estaba, ni en un sentido físico, estaba muerta en un sentido espiritual. La pobre humanidad estaba muerta. Y por eso la palabra de Dios una y otra vez la describe de la manera más positiva. El que no estudia le cuesta entender estos grandes pensadores y teólogos. ¿Qué le estaba diciendo? Que el espíritu del hombre estaba muerto y era lo más importante en la relación con Dios, y que por eso la misma palabra se encarga de una y otra vez enseñarle a usted que era necesario que esa parte estuviera viva. Si esa parte no se vivifica, usted no puede tener una relación continua con Dios. Escúcheme bien. ¿Cómo estábamos? Yo quiero solo leerle estos versículos. Escúcheme, dice: pero 2 de Corintios dice que el hombre estaba ciego. Romanos 6:17, que el hombre era un esclavo del pecado. Juan 3:19 y 20, que el hombre era un amante de las tinieblas. Marcos 2:17 dice que el hombre estaba enfermo. Lucas 15 dice que el hombre estaba perdido. Y Efesios 2:3 dice que el hombre era un hijo de la ira. No solamente estaba muerto en delitos y pecados, era ciego, era amador de las tinieblas, estaba muerto, era un hombre de ira. ¿Cómo estábamos nosotros? Usted tiene que ser consciente, porque hay gente que está aquí en esta noche y dice: no, pero es que yo no era nada malo, yo no le hago mal a nadie, yo no sé qué. Sí, pero imagínese que usted le hacía daño a la persona más importante, que era la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros, y usted afectaba el cuerpo, y usted estaba tan separado de Dios, y al estar separado de Dios no hay condición buena para el hombre. Hay una condición deprimente. Muerto, le gustan las cosas oscuras y busca la justificación de las mismas. Ahora, ¿sabe cómo estaba antes de su conversión? Diga: mi condición antes de la conversión era terrible. Tiene que ser consciente, porque una persona que recibiendo de Cristo, vuelve al pecado. Y no hablo a caer en el pecado, porque nosotros seguimos en este cuerpo mortal y vamos a tener una lucha entre la carne y el espíritu. Yo hablo de la práctica del pecado. Hace unos días atendí a una sobrina de un pastor y me dice, no, es que mi tío tuvo iglesia, pero él ya se dejó la iglesia y se fue para el mundo. A eso es que me refiero. ¿Quién, conociendo la condición de cómo venía, va a querer volver a ella?
El problema es que nosotros pensamos que nosotros llegamos a Cristo no porque yo necesitaba que me arreglara el matrimonio. Yo llegué a Cristo pero yo no llegué mal. El de la culpa era mi esposo, el de la culpa era mi esposa. Yo llegué a Cristo porque me tocaba ponerme a orar para que se me arreglaran las finanzas, para que se me sanara, para que el hijo me saliera de las drogas. No, tú y yo llegamos a Cristo porque estábamos muertos, mal, ciegos, destruidos, amadores de las tinieblas, hombres de ira, amantes de lo pecaminoso. Así estábamos. Lo que pasa es que usted y yo nos parecía normal y bien. La vida de la muerte. Lo segundo que tiene que entender para entender los lugares celestiales: lo primero es su condición antes de su conversión. Lo segundo, la vida de la muerte. Esto pareciera contradictorio en los términos. La vida de la muerte. Y dice la escritura muy claramente que nosotros estábamos. El término lo acabamos de ver. ¿Sí me pusieron atención? Dice anduvisteis. El término anduvisteis viene de un verbo que es andar, ¿cierto? Pero cuando hablamos de anduviste, me está hablando en un tiempo ¿qué? Pasado, ¿cierto? Eso es muy claro. Y dice anduvisteis en otro tiempo. O sea, escúcheme. Efesios le está hablando a un hijo de Dios que por casualidad Pablo intentaba hacerle entender a la iglesia de Éfesos que estaba escuchando de Cristo, que veía la obra de Cristo, que se exponía a los milagros de Cristo. Por favor, no se le olvide que eso fue en otro tiempo. O sea, no me lo traiga a su presente, que usted ya no es de esos. Usted ya es de Cristo. Y eso es lo que significa anduvisteis. Y dice, anduvisteis por los cuales, en los cuales. Pero él le dice, ojo, anduvisteis en pecados, en delitos, siguiendo la corriente de este mundo. La iglesia vive en medio de la corriente de este mundo. Y eso no es justificación para que retrocedas. Es que es mucha tentación. Ninguna tentación, hermanito. Ninguna tentación. Cuando usted tiene a Cristo claro, la palabra es exacta en el día malo, que es el día de la tentación. En la palabra dice que ¿quién orquesta todo este sistema? Satanás. Por eso lo llama el príncipe de la potestad de los aires. Usted puede imaginar la anchura de los aires, la longitud de los aires. Es una cosa extremadamente imaginable. Pues yo quiero que usted se imagine de dónde, cuántas millas, cuántos kilómetros cubre la potestad de los aires, para que usted pueda entender que Satanás no está jugando a ser diablo mientras que los cristianos juegan a ser cristianos. Satanás tiene mucho poder, pero no tiene más poder que Cristo ni que el Padre. Pero usted no tiene que ignorarlo, oye. Este gobierna, tiene una amplia influencia. No estoy hablándole de que influencia a un sector de la ciudad o a una ciudad o a una nación. No, influencia a todo el mundo. Yo creo que ese es el influencer más conocido del sistema de este mundo. Ese le gana al que mira Juan, que es Mr. Bean, que tiene yo no sé cuántos millones de seguidores, que hace obras sociales. Anduvisteis, el yo, diga, anduvisteis tiene que ver con mi yo. Dígalo. Anduvisteis tiene que ver con mi yo. Diga, y mi yo tiene que ver con el pasado. Porque si Cristo vive en mí, ya no vivo yo. El yo tiene que ver con el pasado. Anduvisteis, el viejo hombre, ahora crucificado con Jesús. En el momento de tu conversión, la naturaleza pecaminosa heredada de Adán influyó en el viejo hombre, el del sistema de este mundo. Pero Satanás también quiso
hizo, pero ¿sabe qué pasó? Vino uno que fue el que te rescató y te sacó del sistema de este mundo. Aunque estás en la tierra, aunque vives en el mundo, le quitó la propiedad. Esto es lo que usted tiene que entender. En la cruz del Calvario, cuando el Señor pagó un precio por ti y por mí, le quitó la propiedad a Satanás de tu vida. Por eso tú eras hijo de ira. ¿Quién es él? El padre de toda mentira. Y en la cruz le quitó toda la propiedad a Satanás y la tomó él. Hermano, si usted no entiende esta verdad, es como que usted no entendiera quién es el dueño suyo. Si usted me dice que el mundo todavía lo tienta, yo vengo a confrontarlo y en esta noche a decirle que usted no entiende quién es su dueño. Si usted me dice que todavía lo tienta al mundo, usted me está diciendo a mí que nunca, si haya venido a la iglesia 25 años, 10 años, no sé si usted venga de otra fe, pero usted nunca entendió que era una verdadera relación con Dios, porque usted no sabe quién es su dueño. Eso es sinónimo de que usted no sabe quién es su dueño. Escúcheme bien esto, se lo voy a leer porque es que lo traté de escribir como se lo escuchaba el Espíritu Santo, y hay cosas que me toca leerlas igual. Usted está muerto. Estaba muerto, diga. Ah, ¿sí ve? Un muerto, escúcheme bien, un muerto se siente cómodo en el ataúd. Un muerto, a ver, ¿quién ha visto el muerto ahí que diga, no, pues yo estoy muerto, pero hola, no me pueden poner una almohada? La cosa aquí está como pesada. El muerto se siente cómodo, escúcheme bien, en un espacio tan reducido, en un espacio donde no se puede mover. Ahí se siente cómodo el muerto, en ese espacio. Y el Espíritu Santo me decía esto: el muerto se siente cómodo en su ataúd, pero si volviera a vivir de nuevo, instantáneamente se sentiría sofocado, incómodo, y le faltaría el aire. Habría un fuerte impulso de escapar de ese ataúd y dejarlo atrás. De la misma manera, cuando estábamos espiritualmente, nos sentíamos cómodos de nuestras transgresiones y de nuestros pecados, y habiendo vuelto a la vida, sentimos que debemos escapar de ese ataúd que se llama el hombre viejo y dejarlo atrás. Seguro me lo está entendiendo. Seguro. Porque todo el que practica el pecado está en un ataúd, pero puede estar aquí en la iglesia. Anduviste, usted era hijo de desobediencia. En el pecado respondemos a la guía de Satanás. El mismo verbo griego que usa Efesios 2:2 para la obra de Satanás en los incrédulos es lo mismo que se usa en Efesios 3:20 para el poder de Dios en la obra de la vida de los creyentes. Escúcheme, ¿por qué hablamos de la vida en la muerte? Si Satanás vino a darle muerte, Cristo vino a darle vida en esa muerte. ¿Sí me lo entiende? Por eso hablamos de la vida en la muerte. Porque le voy a decir algo. Todos nosotros entendemos que si no hubiera sido por la muerte de Jesucristo, no hubiese habido ¿qué? Victoria. Fue lo que hubo en la cruz. ¿Cuál es el problema del creyente? Cuando usted fue liberado, escúcheme bien, por Jesucristo, usted fue elevado a los lugares celestiales. Diga, yo soy liberado y fui elevado. Fui elevado a los lugares celestiales. Pero escúcheme bien, hay personas que en este momento, no podemos entender esta verdad. Si usted no permite que el Espíritu de Dios empiece a poder convencerlo
Por eso la obra del Espíritu Santo es tan maravillosa. Yo necesito que el Espíritu Santo lo convenza a usted en esta noche de esta verdad. Porque todo lo que yo le he leído, usted ya lo había leído. Estoy totalmente seguro, excepto las personas que por primera vez están teniendo una experiencia acá en la iglesia con el Señor. No puede haber muerte, no puede haber resurrección y no puede haber victoria si no hay muerte. Por eso el Señor tenía que venir a rescatarnos en el momento más pésimo de nuestra historia, que era la muerte en los delitos y en los pecados. Esa era. Ahí vino el Señor a rescatarte. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: en medio de la muerte yo me voy a manifestar con vida. Con vida. Y por eso Él te quiere y me quiere a mí sacar totalmente. Porque mientras que usted y yo no entendamos esto, usted sigue pegado a las cosas terrenales. Si una persona, escúcheme bien, hermana, las cosas terrenales, dice la Escritura, puesto los ojos en las cosas celestiales que no perecen, las cosas que Cristo ganó por ti y por mí. Pero la iglesia perdió el lugar de su posición después de su salvación. Porque después de su salvación Dios lo posicionó en los lugares celestiales. Y la iglesia no ha perdido la salvación, porque la salvación es por causa de la obra de Cristo, pero perdió su posición en los lugares celestiales. Y esa posición efectivamente el Señor la dejó para que pueda gobernar estando aquí en la tierra. Después, ¿para qué? Si vamos a estar allá y no va a haber maldad y no va a haber nada de lo que hay en este mundo. Tú estás así, tu matrimonio está así, tu casa está así, porque te falta gobierno, porque no has ejercido autoridad. Y nadie puede ejercer autoridad sobre la deuda. Nadie puede ejercer autoridad sobre la escasez, sobre el pecado, sobre la inmundicia. Nadie puede ejercer autoridad después de su salvación si no está sentado en los lugares celestiales. Desde allá es que se gobierna. ¿Qué sucede? Y el Señor me dijo: sencillamente no están sentados en los lugares celestiales porque siguen apegados a las cosas terrenales. Hermana, sí, usted, cuando usted deja las cosas celestiales por las terrenales, usted está pegada a las cosas terrenales. Por lo tanto, usted nunca va a salir a tener su casa propia, nunca va a cambiar sus circunstancias, porque usted deja las asignaciones del cielo por las cosas terrenales. Usted no sabe. Usted me entiende, ustedes no han alcanzado a comprendernos a nosotros, de que cuando nosotros le decimos por qué falta aquello, por qué no cumplió con esto, no es que seamos como les enseña el sistema de la hipergracia, que es que los están subyugando. No, porque yo estoy viendo que el sistema del mundo está tan arraigado en usted que le cuesta entender las cosas celestiales. Dijo el Señor: mientras que sigan apegados a las cosas terrenales, usted no puede estar en el lugar celestial. Para estar en el lugar celestial usted tiene que desprenderse de lo terrenal, de la vanagloria de la vida, de la vanidad, del sexo, de todo esto. Allá usted no puede estar con eso. ¿Sabe qué hizo el Señor? Él conoce esto. Dijo: la única manera, mi pueblo lo sabe, mi pueblo lo entiende. Se lo explico una vez y otra vez, porque Dios es lindo cuando uno habla. Y me dijo: yo me he provisto de algo para que el creyente, el que me recibió, el que hizo su conversión, entienda que no tiene que estar pegado a las cosas terrenales, porque no es mi diseño, sino que debe estar arriba. Y yo le dije: ¿cuál es? Y dijo el Señor: escúcheme bien lo que le voy a decir, porque este es el rema de esta noche. Dijo: yo me proveo
de cruces para ellos. Porque mientras que no mueran en cada cruz, la cruz que Cristo está proveyéndote a tu vida se llama prueba y proceso. Porque la única forma de que tú mueras es cuando Cristo te pone una cruz, igual como el problema tuyo, la situación tuya o mía que estemos atravesando son cruces que Dios provee a tu vida para que tú entiendas que te tienes que desprender de lo terrenal. Durante mucho tiempo yo entendí que el proceso era necesario para promocionarme. No, el proceso y la prueba son necesarios para posicionarme donde Cristo me posicionó en la cruz, porque por estar apegada a este mundo, entonces yo me he salido de la posición donde Él me estableció. La pregunta para ti en esta noche es: ¿cuántas cruces necesitas que Jesucristo te provea para que puedas estar en los lugares celestiales y renuncies al sistema de este mundo? ¿Necesitas otra cruz llamada hijos para que te desprendas de lo terrenal? ¿Necesitas otra cruz llamada divorcio? Antes de tu divorcio, antes de tu separación, ¿cómo estaba tu vida con Dios? Tuvo que proveerte una cruz llamada divorcio y separación para que volvieras a los lugares donde Él te creó. Y no le estoy hablando al que está por primera vez convertido. Yo estoy hablando del que ya es converso. O sea, del que recibió su salvación y perdió su posición. ¿Cuál cruz necesita? Nosotros mismos. ¿Y sabe qué hacemos? Nos lloramos, nos quejamos de los procesos y empezamos a pasarle factura a Dios y a decirle: Señor, pero yo te sirvo. Señor, pero yo diezmo. ¿Y por qué las cosas no me salen así? ¿Y por qué lo otro? No, es una cruz que Dios te está proveyendo. Jesús mismo te la está proveyendo para que te desprendas de estas cosas terrenales. Pastora, yo no creo que los cristianos estén apegados a las cosas. ¿No ha visto cristianos altivos? ¿No ha visto cristianos orgullosos? ¿No ha visto cristianos, dice Corintios, aquellos hermanos amadores de sí mismos, vanagloriosos, pendencieros, ávaros? Estaba describiendo al creyente. Le dice al pastor a los novios: eviten los momentos solos. Oiga, y los programan, los planifican, ¿qué problema de iniquidad? La cruz es para que lleven la iniquidad. Allá en la cruz fue llevada la iniquidad, y la iniquidad es la intención de pecar. Entonces es la cruz que Cristo te va a proveer. Hasta que tú y yo no entendamos, no va a transformarse nuestra vida. Y eso tiene que ver todo: financiera, familiar, todo. Así que no me vuelva a decir usted a mí: es que pastora, si usted viera que a mí en la vida me ha tocado más difícil. Usted viera lo difícil que me ha tocado. Yo me dejaron, yo me abandonaron, yo para aquí, yo para allá, yo para un lado, yo para otro. Usted, cuando me dice eso, no está entendiendo lo que Cristo ya hizo en la cruz. Lo está responsabilizando de su realidad presente a Cristo, cuando lo que está operando es que tú no has muerto no has muerto en esa cruz. Yo entendí a mi padre espiritual. Porque mi padre espiritual dice: hay cosas que para usted puede ser que no sean malas y que no sean pecado, pero que a mí Cristo me las quitó. Porque quizás, ¿qué de malo tiene ir a un centro comercial? Claro, yo no le estoy diciendo nada, usted tiene que salir, pero a esa persona específicamente el Señor le dijo: te aíslas y te vas a aislar y vas a morir a un deseo que no es un pecado, pero vas a morir para que ese tiempo entonces vayas a la oración y estés conmigo. Hasta ahí esas cosas. No podemos seguir apegados a la tierra. La siguiente pregunta: ¿qué terrenalmente, que no es pecado, pero que Cristo te lo llega a pedir a ti, y tú estarías dispuesto a dárselo o no estarías dispuesto a dárselo? A mí me parece terrible cuando se novian y le dice el Señor: con esa no es. Oiga, qué terquedad tan brava. Pareciera que le dijeran: sí es, así es.
Pero el Señor le está diciendo no es. ¿Por qué? No es porque sea mala, no es porque no tiene nada que ver. Es que sencillamente no es la voluntad de Dios. Ni eso somos capaces de sacrificar. Queremos es imponerle la voluntad a Dios, así sea. No, pero es cristiana, ¿y qué? Y si no es la voluntad de Dios, ¿qué? Y aquí con esta más sencilla. No me digas que estás en los lugares celestiales cuando ni siquiera puedes madrugar a buscar a Dios. Una cosa tan simple y sencilla, tan que no nos quita nada, que no nos toca tanto sacrificio. ¿Quién dijo? A mí me molesta que un cristiano, eso es para el mundano, que dice, ay, qué sacrificio, tengo que sacrificar sueño. ¿Cuál sacrificar sueño? Cuando yo entienda que si dejo el sueño, el cielo se me abre y yo empiezo a ver lo que sucede en el mundo espiritual, yo voy a entender que eso no es ningún sacrificio, eso es un deleite. Usted llama sacrificio a cosas que deberían ser un deleite en la relación con Dios. Usted llama sacrificio a las cosas que deberían ser un deleite. Me molesta que digan que el servicio es sacrificio, cuando el servicio es sencillamente pagarle a una deuda que nosotros tenemos por Cristo. Me molesta la gente que no pueda servirle a un Dios vivo, porque no es ningún sacrificio, es un deleite. ¿Quién dijo que porque usted me dice, mire, que aquí va para todo, que hace unos días, hace unos meses le falló a Dios? Le voy a decir algo. Esa equivocación no fue para muerte, sino fue para vida, porque fue una cruz que Dios te proveyó para que clavaras la iniquidad en esa cruz y fueras libre hoy. No mires eso como una derrota, porque Cristo no fracasó. Cristo con la muerte alcanzó la victoria. Así que si hay alguien aquí que le haya fallado a Dios, tiene que aprender a interpretar que fue la cruz que te dio la vida, y esa falla fue para liberarte de una muerte y volverte a posicionar donde Él te puso. Cada vez que tú recuerdes y pienses que no eres digno por el pecado, porque el pecado no te habilita para el lugar celestial, pero tampoco te descalifica, porque no es por ti, sino por la obra en Cristo Jesús. ¿Me lo entendió? ¿Me lo entendió? Usted tiene que entrar a las dimensiones celestiales, en los lugares celestiales. Esto me parece impresionante. Se lo voy a leer. Efesios 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros. Dios quiere que usted dure harto tiempo aquí en la tierra. Es necesario. Dígale al que está a su lado, tú eres necesario en la obra de Cristo, porque es a través de ti. Dígale con seriedad. Es a través de ti que Él va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con todos nosotros en Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado, es a través de ti, es a través de ti. Por eso Dios te necesita vivito. Dígale aquí así, dígale, Dios te necesita vivito. Él no te necesita muerto en el pecado, Él te necesita vivo, porque es a través de ti, es a través de ti que va a mostrar su eminente grandeza, su poder, 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 su poder. Todas las riquezas están ahí. Y Él lo dijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es impresionante, porque dice el Señor, no solamente te necesita a ti, iglesia, para mostrar la eminente grandeza. Miren lo que dice Cristo Jesús, y esto no de vosotros, porque es un Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que estuviéramos en lugares celestiales. Con esto le quiero decir algo. Cuando el Señor Jesucristo dice que estamos sentados, Jesús me dijo, el Espíritu Santo me dice, estamos sentados, porque alguien que está sentado, cuando usted está sentado, está en una posición de descanso. ¿Sabe por qué el Señor no dijo estamos parados, sino estamos sentados? Porque esa posición de descanso es que la que te da a ti claridad de que todo Cristo ya lo había hecho.
tú solo te sentaste ahí a descansar, porque Cristo ya todo lo había hecho. La posición de sentado, mire, escúcheme bien, toda bendición espiritual es por causa de Cristo, es por causa de que Él ya lo hizo. Y claramente estamos sentados en los lugares celestiales, porque cuando tú te sientas es porque el trabajo ya ha sido hecho, y el trabajo ya lo había hecho Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso dice que no dependía de obras, sino de lo que Dios ya había hecho. Por eso Él no te dijo párate en posición de arranque, en posición de trabajo. No, Él te dijo siéntate, porque ya todo está hecho, y lo hizo Jesucristo. Es impresionante. Entonces escúcheme. Entonces, ¿para qué nos quiere sentados si Él ya todo lo hizo? ¿Qué vamos a hacer nosotros al lado de Él? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer al lado de Él? ¿Qué tan importantes somos? Esto es impresionante. Todas tus riquezas, Laura, todas tus riquezas, tu empresa, tu esposo, tus hijos, lo que vas a tener, las dimensiones en las que vas a vivir, las naciones a donde vas a ir, lo que Cristo va a poner, la gracia, el favor que Dios te da, tú no puedes dudarlo. ¿Sabes por qué? Porque es que todo eso ya está en Cristo. Ya está en Cristo. Eso está en Cristo. Cristo lo ganó cuando te justificó. La empresa tuya. Y esto, para usted, lo que usted tiene no es ni siquiera lo mínimo que Dios quiere darle. Porque lo que usted tiene en este momento, perdóneme que se lo diga, y eso es para todos, desde allá hasta aquí, hasta mí, pero lo que usted tiene no es nada de lo que Cristo tiene que darle. Porque cuando las cosas que Cristo tiene reservadas para usted, escúcheme bien, causan admiración al que las dé. Si todo lo que usted tiene causa admiración al que está alrededor suyo, que le dice wow, ¿y usted de dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Wow, pero si hace poquito yo lo vi en esto y ahora lo veo en esto. Porque dice que somos tierra deseable. Alguien que desea es como venga, ¿usted qué es lo que está haciendo? Cuénteme. Si usted todavía, su vida no demanda una explicación sobrenatural, es porque usted todavía no tiene lo que Cristo ha preparado para usted. Y no lo tenemos porque no entendemos qué es estar sentados en los lugares celestiales. Todo está en Cristo, porque Él te justificó, Él te redimió, Él te salvó, Él te renovó, Él te transformó y Él te santificó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y toda bendición espiritual es que se haya propuesto, escúcheme bien, a llevarnos lo más tremendo. ¿Para qué nos sentó? Y yo le decía a usted que usted no se podía imaginar el enojo más grande del diablo, porque Dios colocó el escenario más grande en el jardín del Edén, y así como Satanás hizo caer a Eva, lo puso ahí mismo a que mirara cómo Dios lo redimía. Pero Eva antes también, el diablo se había dado cuenta de que Dios había soplado del aliento de vida, y eso le causó tanto enojo a Satanás, que por eso fue que planificó la caída. Porque Satanás, lo que el hombre tenía era lo que él quería. Él quería el poder de Dios, y Dios estaba soplando poder sobre el cielo humano. Recuerda que yo le enseñé esto. Ok, el Señor me dijo que aquí fue igual, porque la única intención del Señor de poner el hombre sentado a los lugares de Cristo era, escúcheme bien, era demostrarle a su Hijo. Y no estoy hablando de Jesús, estoy hablando de usted. Cuando el Señor a usted lo sentó en los lugares celestiales, Él lo que quería era demostrarle a usted que lo amaba tanto, que lo llevó a la máxima expresión, y era sentarlo juntamente con su Hijo amado. La expresión más máxima. Ese lugar era para Cristo. Ese lugar lo había ganado Jesús. Ese lugar lo peleó Jesús. A Jesús sí le costó. A usted y a mí no nos costó nada. Pero es tanto el amor de Dios que mire, nos puso al lado de Cristo para demostrarnos que nos ama tanto, que su salvación no es por lo que usted haga, sino por lo que Cristo hizo. Dígame si no es la expresión máxima de amor.
el Padre amado le está diciendo: hermana, hijo mío, hija mía, yo sé que te has equivocado, yo sé que has fallado, yo sé que han sido procesos difíciles, pero sencillamente son cruces que yo te estoy proveyendo para que puedas estar en el lugar más hermoso que yo diseñé para demostrarte mi amor, porque tanto te amé que tú no pagaste nada, que tú no te sacrificaste, que tú no hiciste nada, absolutamente nada hicimos, absolutamente nada, pero nos sentaron al lado del que lo había hecho todo. ¿Quién puede entender esto? Es inexplicable el amor de Dios, porque en la tierra se nos ha enseñado que la posición que tú tengas es de acuerdo al mérito que tengas. Tú quieres buscar una posición terrenal, tienes que tener un mérito para estar ahí, pero en el cielo no. En el cielo el único mérito se llama el amor del Padre. Ay, yo creo que me voy a explotar de amor. Él lo hizo. Por eso dijo el Señor: con toda bendición te bendigo en los lugares celestiales. Cuando tú entiendas que la bendición más grande que usted y yo tenemos es la obra de Cristo en la cruz, que nos posicionó en los lugares celestiales, va a venir sobre su vida lo que terrenalmente no has podido alcanzar. Deja de estar quejándote, deja de estarte lacerando. Para algunos que dicen que ha fallado, ¿sabe por qué usted se juzga y autojuzga? Porque no entiende que no fue por usted la salvación. Es por eso, y esto no lo habilita para que usted viva en el pecado. Ojo con esto. Esto le hace entender a usted que si hay algo que usted está requiriendo el día de hoy, si hay algo que usted necesita, hace miles de años el Señor Jesucristo te sentó conjuntamente con Cristo, te demostró el amor. Él solo quiere que tú entiendas esta verdad. Alguien que entienda esta verdad sabe que automáticamente las cosas terrenales se le empiezan a dar, porque esta verdad, el que entiende esta verdad es aquel que está gobernando en los lugares celestiales. Con esta verdad gobiernan. La mayor guerra espiritual, la mayor guerra espiritual es que tú sabes de demonología. No, esa no es la mayor guerra espiritual. La mayor guerra espiritual fue la muerte que te posicionó en los lugares celestiales. Escúcheme bien, aquí empieza la prédica. Lo que yo hice fue solo exponerlo a una verdad, para que esta verdad no pierda eficacia. Y teológicamente se la di. Ahora necesito que usted viva el ginosco. Ya sabes que tu realidad espiritual es que Él te puso en lugares celestiales. Ahí estás tú. Aquí ahorita me estás mirando, pero tu espíritu no me está mirando. Tu espíritu está sentado juntamente con Cristo. Entonces yo ya te expuse esta verdad, pero yo necesito que hoy tú vivas el ginosco de tu realidad. Tu realidad espiritual son los lugares celestiales. Tú sabes que ahí está tu bendición. Ahora el ginosco es conocerlo a través de una experiencia. Por eso te voy a pedir que en este momento puedas pedirle al Espíritu Santo que te muestre los lugares celestiales. Cierra tus ojos. Si quiere, habla en el Espíritu. Empieza a hablar en el Espíritu y dile: Señor, yo quiero tener una experiencia viva. Yo no sé si usted vea un manto, yo no sé si usted vea un águila, yo no sé, pero usted tiene que ver los lugares celestiales donde está. Pastor, ¿esto es posible? Sí, es posible por la palabra, porque la misma palabra de Efesios dice que Él lo ha manifestado para poder a través de ti llevar la evidente grandeza de su poder.